Cada vez somos más conscientes de la profunda huella que dejamos sobre la Tierra y de los desafíos medioambientales que amenazan nuestro futuro. Frente a esta emergencia, la nanotecnología nos permite vislumbrar soluciones radicalmente nuevas. Cristales nanométricos que permitirán a las placas solares ocupar un lugar central en la producción de energía. Nuevas moléculas que, añadidas a los combustibles, reducirán la contaminación que envenena las ciudades. Y nanopartículas capaces de eliminar las peligrosas sustancias que emponzoñan el agua potable y de restaurar los terrenos deteriorados por la industrialización masiva del siglo pasado. Gracias a las extrañas propiedades existentes a escala microscópica, las nanotecnologías nos prometen un mundo más verde y sostenible. Gracias a ellas, mis hijos tendrán una vida mejor, ya que nos permitirán solucionar problemas que nos afectan a todos. Pero los errores del pasado nos han enseñado a desconfiar de los riesgos asociados a todo hallazgo tecnológico revolucionario. La construcción deliberada de estas minúsculas partículas, a las que se dotará de propiedades radicalmente nuevas, entraña una incertidumbre desde el punto de vista de las amenazas potenciales para el medio ambiente y la salud. ¿Podrían convertirse estas nanopartículas milagrosas en un problema para las generaciones venideras? Nanotecnologías, la revolución invisible. ¿Por un planeta más verde? Hace ya 30 años, la invención de nuevos microscopios abrió las puertas de la inexplorada dimensión de lo nano, que se mide en 1000 millonésimas de metro, el mundo invisible de los átomos y las moléculas. A esta escala, la materia presenta propiedades sorprendentes. La posibilidad de explotarlas prometía una nueva revolución, un avance radical que desplazaría los límites de casi todas las tecnologías actuales. Hoy, los productos más punteros de estas investigaciones irrumpen en nuestras vidas. ¿Pero mantendrá sus promesas esta proclamada revolución? Energía. Los desequilibrios climáticos ligados a los gases de efecto invernadero y el final anunciado de los combustibles fósiles nos obligan a desarrollar cuanto antes formas sostenibles de producir energía. Y el sol es el recurso más prometedor. La energía que llega a la Tierra en una sola hora podría cubrir nuestras necesidades de todo un año, siempre y cuando fuésemos capaces de captarla y transformarla en electricidad. Los paneles fotovoltaicos de silicio han progresado mucho en los últimos años, pero aún no logran alcanzar una relación costo-eficiencia que les permita rivalizar con otras formas de producir energía. El profesor Ted Sargent, de la Universidad de Toronto, está convencido de que la nanotecnología nos permitirá dar ese paso crucial. En el cómputo total de energía producida, la proporción de energía solar es muy reducida. Sabemos cómo convertir los rayos solares en electricidad, pero aún no hemos dado con la tecnología que nos permita hacerlo de forma rentable. Mi equipo de investigación está estudiando el uso de nanopartículas en la fabricación de captadores solares más baratos y más eficientes. Comparados con la distancia que separa las líneas de nuestros dedos, estos nuevos cristales semiconductores son 80 veces más pequeños. Y por un efecto cuántico que solo se manifiesta a esta escala, se comportan como minúsculos captadores que transforman la luz en electricidad. Y lo mejor de todo es que su fabricación es sencilla y poco costosa, gracias a la reacción química producida por una mezcla de plomo y azufre, en unas proporciones y condiciones muy precisas.
Cada una de estas reacciones produce vastas cantidades de nanopartículas, miles de millones de nanocristales listos para ser colocados en un soporte y dar paso a una nueva generación de paneles solares. Gracias a su minúsculo tamaño y suspendidos en un disolvente, pueden ser depositados en finas capas, en cualquier soporte equipado con circuitos conductores de electricidad. Hay dos aspectos muy prometedores de esta nueva tecnología solar. El primero es su relación costo-rendimiento. El otro es que nos permite disponer de captadores que podrían aplicarse incluso en forma de pintura. Las posibilidades que nos brinda la producción de estos captadores de alto rendimiento, flexibles y a la vez baratos, son ilimitadas. Para franquear las últimas etapas de este sueño tecnológico, Sargent ha convencido a un influyente aliado. Estamos en Arabia Saudí, el mayor exportador mundial de crudo. Pero si tenemos en cuenta la cantidad de sol que bombardea día a día su desierto, su potencial en términos de energía solar es gigantesco. Anticipándose al fin del maná petrolero, el rey Abdalá ha comenzado a invertir masivamente en desarrollo tecnológico. Y a un ritmo trepidante, ha edificado entre las dunas un oasis intelectual. La Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá, conocida como KAUST por sus siglas inglesas. Su coste asciende a 12.000 millones de dólares. Entre los proyectos que ha decidido apoyar, el de Ted Sargent ocupa un lugar privilegiado. Trabajamos mucho por el medio ambiente y por ello la energía solar es muy importante para nosotros. El objetivo que nos ha marcado el presidente de la universidad es que Arabia Saudí exporte en un futuro tanta energía solar como energías fósiles exportamos hoy. No sé hasta qué punto es factible. Sin duda es un reto muy ambicioso. Ambicioso, pero no inalcanzable. Según Ted Sargent, ya se han superado todas las barreras teóricas. La situación es semejante a la vivida en los años 50, cuando algunos empezaron a preguntarse si era posible enviar a un hombre a la Luna. No había ningún obstáculo teórico, ninguna ley de la física que impidiera conseguirlo, y la cuestión se convirtió en un mero desafío tecnológico. Un desafío que, además, podría reportar cuantiosos beneficios. El mercado energético actual mueve 9 billones de dólares. Ningún otro sector económico posee un tamaño comparable. Pero es algo tan asumido que ya casi ni reparamos en ello. Ted Sargent ha venido a resaltar otra ventaja determinante de sus nanocristales, que permiten captar toda la energía del espectro luminoso. La mitad de la energía solar se encuentra en las frecuencias infrarrojas y la otra mitad en el espectro visible. Y unos captadores solares eficaces deben aprovechar la energía de todo el espectro luminoso. Una propiedad característica de las partículas nanométricas es que, dependiendo de su tamaño y su forma, reaccionan y absorben distintas partes del espectro luminoso. El avance de la nanotecnología nos permite ajustar las propiedades de la materia gracias al llamado efecto dimensional cuántico. Del mismo modo en que cambiando la longitud de una cuerda de guitarra cambiamos su tonalidad, al modificar el tamaño de las partículas, estamos cambiando las frecuencias luminosas que van a absorber. Así que, sintetizando 3 grupos distintos de nanopartículas, podemos hacer que cada uno de ellos reaccione a una franja distinta del espectro luminoso. De esta forma, produciremos partículas optimizadas para captar la luz visible y otras para las frecuencias infrarrojas, y luego las apilamos unas encima de otras. Según Sargent, este enfoque novedoso podría otorgar por fin a la energía solar el papel que merece. En unos 2 años podremos ver los primeros productos surgidos de esta investigación, cuyo impacto en nuestra producción energética será muy significativo durante la próxima década.
Además, estos captadores flexibles serán más sencillos de instalar que los paneles actuales. Esta nueva tecnología permitirá instalar captadores solares en todas partes. Como serán baratos, no dudaremos en desplegarlos en todos los tejados e incluso en los muros de los edificios si observamos que a ellos llega energía aprovechable. De esta forma, deberíamos poder duplicar o tal vez triplicar la cantidad de electricidad generada por el sol. Sargent no se conforma con utilizar tan solo la superficie de nuestras viviendas. Podríamos desenrollar gigantescas alfombras solares, cubrir amplias extensiones de tierra con telas captadoras fáciles de instalar y obtener un rendimiento muy elevado a un precio asequible. Visiones como esta materializan una de las mayores esperanzas suscitadas por estas nuevas tecnologías, la de salir del callejón sin salida energético en el que nos encontramos. Pero el posible uso que se haga de ellas da pie a toda clase de predicciones alternativas. A lo largo de mi existencia, he asistido a cambios que jamás habría podido imaginar. La electricidad, por ejemplo. Mi nieto ni se plantea su origen. Viene de unos globos. Cuando le digo que no siempre ha sido así, a él le cuesta creerme. No conoció el carbón, el petróleo o la penuria por la que pasamos un día cuando teníamos que instalar nuestros propios paneles solares caseros. Yo todavía utilizo el mío. Es rudimentario, pero nunca me ha dejado plantado. Tampoco conoció la edad dorada de los paneles solares flexibles y las pinturas solares. Fue extraordinario. De un día para otro todos podíamos producir la electricidad que necesitábamos. Fue bonito mientras duró. En las ciudades no tardamos en quedarnos sin superficies y entonces inventamos los globos. Mi vecino Sam fue el primero del barrio en conseguir uno. Siempre tiene que ser el primero en todo. Al principio parecía una excelente idea, pero enseguida aparecieron los problemas. Sam, tu maldito globo está tapando mis captadores. Me he quedado sin agua caliente. Oye, la luz del sol es de todos. ¿Quién te impide comprarte un globo? Estás robando mi energía. No es culpa mía. No seas tan anticuado. Ya verás lo que hago yo con tu progreso. ¿Pero qué haces? ¿Ladrón de sol? ¡Suelta! ¡Suelta! Aquello fue tan solo el principio. A partir de entonces, los incidentes se multiplicaron. Algunos se dieron cuenta enseguida de los beneficios que podían obtener. Y aparecieron los grandes globos colectores. Hoy, de forma legal, nos roban nuestro sol y nos revenden la electricidad. El agua. Otro gran problema al que tendrán que enfrentarse en el futuro regiones enteras del planeta es el acceso al agua potable. Las reservas de agua dulce no son infinitas y algunas contienen sustancias contaminantes. En pleno corazón de las montañas del centro de México, los habitantes de la ciudad de Guanajuato llevan años conviviendo con ese problema. Estamos en peligro. Necesitamos agua para subsistir. Y la única fuente de la que disponemos está contaminada con arsénico. Rafael Zárate es el director de la estación de bombeo y depuración de aguas de la ciudad. Yo nací aquí.
Mi trabajo actual consiste en asegurarme de que todos los hogares puedan disponer de agua cada vez que la necesiten. En Guanajuato, todos sus habitantes saben lo valiosa que es el agua. E iniciativas como esta se lo recuerdan periódicamente. Hoy, Zárate está regalando estos cubos para que los vecinos guarden el agua que dejan correr mientras esperan a que se caliente la ducha. Luchar contra el despilfarro ayuda a preservar los recursos. Pero a día de hoy, el principal problema es la calidad del agua. El agua que bombean nuestros pozos se encuentra a 700 metros de profundidad, y a esa profundidad las concentraciones de arsénico son muy elevadas. El arsénico provoca un envenenamiento progresivo que puede derivar en distintos tipos de cáncer. Más de 55 millones de personas beben diariamente agua contaminada con esta sustancia. El arsénico es extremadamente difícil de eliminar con los métodos actuales. El agua que sale de nuestra estación es muy limpia, pero no conseguimos eliminar el arsénico. Y las tecnologías que existen hoy para conseguirlo son demasiado caras para nosotros. Pero quizá exista una solución para este problema. Vicky Colvin es química y estudia las propiedades de las nanopartículas en la Universidad Tejana de Rice. Hoy está en México para poner en práctica un procedimiento revolucionario y mucho más asequible que podría ayudar a eliminar el arsénico del agua de los pozos. Es muy difícil eliminar el arsénico presente en el agua. Hay que recurrir a tecnologías muy costosas, inasequibles para muchas comunidades de México e incluso de Estados Unidos. Hay que buscar nuevos medios para deshacerse de él, y es ahí donde pueden entrar en juego los nanomateriales. El dispositivo que van a probar aquí es muy sencillo. Se trata de una columna de filtración clásica. Un tubo que contiene distintas capas de materiales destinados a retener las sustancias contaminantes. Una capa de gravilla, otra de arena y una capa de un ingrediente activo para capturar el arsénico, óxido de hierro, el óxido que todos conocemos. Se trata de magnetita. Contiene un tipo de óxido ferroso perteneciente a esa gran familia, pero tiene la propiedad de crear vínculos muy fuertes con el arsénico. Se comporta con él como una esponja. Lo que hace que la magnetita sea tan particular es que se presenta en forma de partículas de dimensiones nanométricas. Los nanomateriales tienen una manera especial de interactuar con su entorno. Su comportamiento es muy distinto al de los objetos de mayor tamaño, y eso es lo que los hace tan valiosos. ¿Dónde estriba esa diferencia? En que cuanto más pequeñas son sus partículas, mayor es la superficie de contacto de un material. Una leve diferencia de tamaño implica un impresionante aumento de superficie. Y es en esta superficie de contacto donde se producen las reacciones químicas, por lo que un material compuesto de nanopartículas multiplicará exponencialmente sus propiedades. La superficie de contacto de un solo gramo de este nanoóxido equivale a la de varios campos de fútbol. Así que una cantidad ínfima podrá capturar enormes cantidades de arsénico. Este tratamiento debería eliminar todo el arsénico, gracias a la gigantesca superficie de contacto del material. Eso nos demostraría que unas cantidades casi infinitesimales podrían purificar el agua durante días, o incluso durante meses. Y eso es lo que buscamos, una solución económica y sencilla. Vamos a filtrar 10.000 litros de agua con medio kilo de magnetita. Aprieta fuerte. Si los resultados responden a las expectativas, este tratamiento podría extenderse al conjunto de las aguas de la ciudad.
Una solución prometedora, ya que aunque estas nanopartículas han requerido grandes inversiones para su desarrollo, hoy pueden producirse utilizando medios e ingredientes sencillos y accesibles. La palabra nanotecnología suena algo puntero y elitista, que solo se practica en el entorno esterilizado de un laboratorio. Pero en realidad no es así. Tenemos un conocimiento tan preciso de la síntesis de estos materiales que podemos ayudar a que la gente que los necesite pueda fabricarlos por su cuenta y a un coste muy bajo. Estos materiales pueden fabricarse incluso en una cocina. El dispositivo es instalado en la propia fuente de agua contaminada. Bombearemos el agua contaminada del pozo hacia nuestra columna de filtración. Tras circular por la columna, el agua será testada en el laboratorio. De tener éxito, este procedimiento podría aplicarse a otras sustancias problemáticas. El arsénico es nuestro primer objetivo, pero la fuerte reactividad química ligada a la enorme superficie de contacto de las nanopartículas podrá eliminar virus presentes en el agua, mercurio y toda clase de sustancias nocivas. Guanajuato celebra una de las mayores fiestas tradicionales del año, el Festival de las Flores. Pero mientras toda la ciudad participa en los festejos, Jesse Farrell se pone manos a la obra. Ha llegado el momento de analizar las muestras recogidas a la salida de la columna y comprobar si el nanoóxido ha conseguido eliminar el arsénico del agua. Para este ensayo, haremos que el arsénico contenido en el agua se transforme en gas. Y ese gas provocará una reacción en las franjas de prueba de estos frascos. Las franjas cambiarán de color en función de la concentración de arsénico en el agua. ¿Cómo va eso? Bien. Ha terminado el tiempo de reacción y voy a verificar los resultados. Perfecto. Para Vicky Colvin y Rafael Zárate ha llegado la hora de la verdad. ¿Habrán capturado las nanopartículas todo el arsénico presente en el agua? Este es el antes y este el después, tras el contacto con las nanopartículas. ¡Fantástico! Ha desaparecido. Sí, el resultado es cero. El agua que sale de la columna no contiene arsénico. ¡Fabuloso! El resultado es excelente. Ya solo queda ver cómo funciona a largo plazo. Hoy por hoy, esta es la tecnología que tenemos que desarrollar. La contribución de nuestra generación consistirá en llegar a la siguiente fase. Nuestros hijos tendrán una vida mejor gracias a la nanotecnología, porque nos permitirá solucionar problemas que nos afectan a todos. El aire. El arsénico presente en el agua es un problema de origen natural, pero hay otros que no lo son tanto. Estamos en Escocia, en Edimburgo, disfrutando de un hermoso día de primavera. Pero una amenaza invisible flota en el aire. Nos hemos acostumbrado a movernos por nuestras ciudades entre los tubos de escape de coches, motos y camiones, pero el aire contaminado que respiramos contiene algunas nanopartículas muy peligrosas. ¿Qué estaba haciendo cuando empezó a dolerle el pecho? Estaba al volante de su coche en medio de un atasco y empezó a notar dolores. Dave Newby es cardiocirujano y todos los días, cuando se dirige a su trabajo, evita las calles en las que la circulación es demasiado densa. Nos llegan muchos pacientes a urgencias víctimas de graves crisis cardíacas que en ocasiones pueden ser mortales. Y cuando preguntamos qué estaban haciendo en las horas previas a la crisis, descubrimos que muchos de ellos se encontraban en mitad de un atasco. Pero esta asociación entre crisis cardíacas y atascos no tiene que ver con la irritación de los conductores. Según el Dr. Newby, el peligro podría provenir de las nanopartículas expulsadas por los vehículos diésel. Para verificar su teoría,
ha iniciado un sencillo experimento. Soy el Dr. Barris, uno de los investigadores de este estudio. Antes de que salgamos a dar un paseo, voy a colocarte un electrocardiograma y un aparato que medirá tu presión arterial. ¿Cómo te encuentras? Bien, aunque parezco Frankenstein. No eres el primero que lo dice. La idea es medir las reacciones fisiológicas del sujeto cuando respira las invisibles nanopartículas que flotan en el aire al circular por calles atestadas. Cuando pase ese autobús, deberíamos notar un gran aumento. El medidor marca ahora 30.000. Como ves, la cifra ha subido hasta 48.000. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. El estudio sigue en marcha, pero los resultados obtenidos parecen corroborar la intuición del Dr. Newby. Los gases de los tubos de escape de los motores diésel contienen unas partículas diminutas, unas nanopartículas que se crean en el momento de la combustión. Esas nanopartículas en suspensión, al ser inhaladas, pueden provocar una inflamación pulmonar y una cadena de reacciones que podrían afectar al corazón y desencadenar una crisis cardíaca. Y si piensa que puede protegerse de estas nanopartículas cerrando las ventanillas de su coche, desengáñese. Dentro de un vehículo, los niveles de contaminación son 4 y 5 veces más elevados que en el exterior. Así que hay entre 4 y 5 veces más nanopartículas. El acceso a la dimensión nanométrica ha permitido identificar estas partículas que llevamos mucho tiempo produciendo. Dominando las reacciones que se producen a esta escala, tal vez logremos resolver el problema. Peter Dobson es profesor en la Universidad de Oxford y un investigador de fama mundial en el campo de la nanotecnología. Dobson propone utilizar nanopartículas de óxido de cerio como aditivo en el combustible de los motores diésel. Las nanopartículas peligrosas presentes en los gases emitidos por los vehículos diésel son residuos de una combustión incompleta en el interior de los cilindros. El óxido de cerio es un catalizador que permite que el combustible se consuma de forma más eficiente. Pero en forma de nanopartículas, su alta reactividad produce una combustión sin residuos. Transformando fragmentos de óxido de cerio en minúsculas nanopartículas, obtenemos una superficie de interacción gigantesca. Este fenómeno es lo que provoca la catálisis y hace que este material sea tan eficaz como aditivo del gasóleo. La utilización de nanopartículas de óxido de cerio podría sanear el aire de las ciudades de todo el mundo. Y en esta cochera de las afueras de Oxford, estas promesas están comenzando a materializarse. En el combustible del motor diésel de este autobús hemos colocado nanopartículas de óxido de cerio en suspensión. La idea nació de una conversación en un pub entre alguien que proponía utilizar óxido de cerio para mejorar los motores diésel y un antiguo alumno mío. Nos encontramos una vez más ante una solución cuya sencilla puesta en práctica augura una rápida difusión. Este bidón contiene cientos de miles de millones de nanopartículas de óxido de cerio y basta con conectarlo a las cisternas en las que se reaprovisionan los vehículos. El experimento es muy concluyente. Emisiones limpias. Los tubos de escape ya no desprenden hollín. Es una forma radical de mejorar los motores de combustión interna e incluso tal vez de otros tipos de combustión. La Tierra. Descontaminar el agua, reducir nuestras emisiones nocivas. Las posibilidades que brinda la reactividad química de las nanopartículas son impresionantes. Incluso permiten mitigar las consecuencias de algunos errores ligados al auge industrial del siglo pasado.
El profesor Dennis O'Carroll está aquí con sus alumnos para tratar de limpiar el subsuelo de esta antigua zona industrial que representa una grave amenaza para el medio ambiente. Al otro lado de este edificio había un garaje donde lavaban los camiones y las herramientas con tricloroetileno, un disolvente que solía utilizarse como desengrasante. Hace 20 o 30 años, la gente se deshacía del aceite y muchos productos químicos, vertiéndolos en el suelo o en las alcantarillas. Aún no sabían que eran muy tóxicos y que iban a permanecer en el subsuelo. En este barril, O'Carroll y sus alumnos preparan la síntesis de las nanopartículas que se proponen utilizar para neutralizar las sustancias contaminantes. Llevamos así unas 3 horas. Mientras esté en movimiento no podrá congelarse. Cuando la mezcla se vuelva naranja, estará lista. Se trata de un procedimiento preciso y exigente que el invierno canadiense hace aún más delicado. Pero retrasar la operación solo complicaría las cosas. El tiempo nos lo pone difícil. Los cables se congelan, los compresores no arrancan. Pero, ¿qué le vamos a hacer? La contaminación se desplaza en esa dirección. No podemos esperar 6 meses, porque cuanto más esperemos, más extendida estará. Debemos actuar cuanto antes mejor. La temperatura no es su única preocupación. La reacción que permite sintetizar estas nanopartículas genera hidrógeno, un peligroso subproducto. Debemos depositarlo en este recipiente estanco. Hay que ser muy precavidos y mantenernos alejados de él. Es la hora de la verdad. Vamos a inyectar el último producto en el recipiente de síntesis y se va a volver negro. Y si no lo hace, comenzaremos a preocuparnos. Sin explosiones y a la hora prevista, millones de nanopartículas aparecen en tan solo unos segundos. Desapareció el color naranja y aquí están las nanopartículas. 420 millones en ¿cuántos segundos? 8. Qué locura, ¿no? Ahora, las nanopartículas están listas para ser inyectadas en el subsuelo. Las introducimos en este conducto, vigilando muy de cerca el nivel del agua para que no aumente y se desborde. Las nanopartículas irán directas hacia el pozo, ahí abajo. Yo me quedaré aquí por si vuelven a la superficie como un geyser. Una vez bajo tierra, las nanopartículas neutralizarán el tricloroetileno, privando a cada molécula de uno de sus átomos de cloro. Esperamos que se propaguen y mitiguen la contaminación en todo el terreno. Esta operación tiene un objetivo inmediato, que es combatir la contaminación en esta zona. Pero una parte de estas nanopartículas permanecerá en el subsuelo y más adelante el agua contaminada que pase por aquí entrará en contacto con ellas y se descontaminará. Estará tan limpia que será casi potable. En Norteamérica hay cerca de 400.000 zonas industriales contaminadas. En realidad, las hay en todo el mundo. Hasta ahora, las operaciones de descontaminación requerían unos medios y unas inversiones difíciles de asumir en la mayoría de los casos. El uso de las nanopartículas y las técnicas basadas en ellas podrían dar la vuelta a esta situación. Debería ponerse negro en unos 40 minutos, lo que indicaría una buena propagación en la zona a descontaminar. Para el profesor O'Carroll, esta es la solución del futuro. Tendrá una rápida difusión porque actúa en la raíz misma de la contaminación. Otras técnicas pasan por remover el subsuelo, lo cual es muy costoso y plantea el problema de qué hacer con la tierra contaminada. Nuestras partículas son inyectadas en el punto exacto. No tenemos que poner la zona patas arriba.
La reactividad de las nanopartículas permitirá desarrollar métodos asequibles y eficaces para preservar y restaurar nuestro medio ambiente. Pero para la mayoría de nosotros, sus poderes son aún misteriosos y a menudo motivo de inquietud. Hoy las cosas nunca son tan sencillas como parece. Como este parque, por ejemplo. Voy a jugar. Hasta luego. Vivo justo al lado. Y vengo siempre que estoy con mi nieto. Le encanta. Podría estar aquí todo el día. Pero cuando compré mi apartamento era un gigantesco desguace. Y antes había sido una fábrica, creo. De hecho, por eso pude permitirme comprarlo. A la gente no le entusiasma vivir cerca de esta clase de sitios. Pero tuve suerte. Poco después de mi llegada, la zona entró a formar parte de un programa de descontaminación. Se prohibió el acceso durante un tiempo. Nadie sabía qué hacían allí dentro. Los resultados fueron espectaculares. Un auténtico milagro. Era genial ver a los niños jugando en ese sitio, sabiendo lo que había sido poco antes. Hasta que el mes pasado volvieron a cerrar el parque durante varios días. Y varios funcionarios comenzaron a tomar muestras. Fue entonces cuando empezaron a manifestarse los antinano. Sus proclamas eran escalofriantes. Al principio no les presté mucha atención, hasta que me asaltaron las dudas. ¿Y si hubiera algo de verdad? Será una tontería, pero hoy ya no me siento tan tranquilo cuando veo a Alan corriendo en el parque. Como especialista en riesgos medioambientales de la Universidad de Westminster, Richard Owen sigue muy de cerca el desarrollo de la nanotecnología y las incógnitas que plantea. Estamos empezando a entender cómo interactúan las nanopartículas con el medio ambiente, pero su comportamiento es muy complejo. Nadie es infalible. Y a veces las nuevas tecnologías tienen consecuencias imprevistas, pero no tiene por qué pasar si las desarrollamos de manera responsable. Y este es el reto al que nos enfrentamos con esta tecnología, sin duda la más prometedora del siglo XXI. La principal pregunta es la siguiente: ¿son inofensivas estas nuevas tecnologías? Son prometedoras, pero ¿no plantearán problemas en un futuro, como pasó con el amianto, por ejemplo? Nadie olvida el amianto y el descubrimiento tardío de sus dramáticas consecuencias. Ken Donaldson es profesor de toxicología en la Universidad de Edimburgo. Su especialidad son las partículas y ha estudiado detenidamente uno de estos nuevos materiales milagrosos, los nanotubos de carbono, precisamente por su parecido con las fibras de amianto. Los nanotubos de carbono son finos y alargados, como el amianto, cuyas finísimas fibras pueden estar en suspensión en el aire y causar graves daños en los pulmones. Los nanotubos de carbono también son unas estructuras alargadas y finas que podrían terminar siendo inhaladas. Hoy conocemos las terribles consecuencias que pueden acarrear las alargadas fibras de amianto. Una vez en los pulmones, estas fibras no pueden volver a salir. Provocan inflamaciones y más tarde un tipo de cáncer llamado mesotelioma. El desenlace siempre es fatal y entre el diagnóstico y el fallecimiento suele transcurrir tan solo un año. Sin embargo, conocer la similitud entre ambas estructuras debería permitirnos evitar este tipo de consecuencias. La evaluación de riesgos es una preocupación constante para gobiernos y legisladores. Así que es muy improbable que la exposición a las nanopartículas provoque los horribles daños que en su día causó el amianto.
Aunque permaneciendo alerta podemos descartar los riesgos directos para nuestra salud, la cuestión del impacto medioambiental es mucho más compleja de zanjar. Algo que preocupa al profesor Mark Wessner de la Universidad de Duke. La invención del DDT fue galardonada con un premio Nobel porque se pensaba que erradicaría el paludismo. Con las nanotecnologías intentamos evitar que ocurra algo similar, que pueda afectar al medio ambiente. Por eso analizamos el comportamiento de los nanomateriales en entornos muy complejos. Estas cajas de madera son mesocosmos, ecosistemas en miniatura que contienen agua, tierra, plantas, insectos e incluso peces. Los alumnos de Wessner los riegan con nanopartículas de plata, utilizadas hoy como bactericidas en toda clase de cultivos. Estos productos terminan en las aguas residuales y las plantas de tratamiento. Estas se encargan de separar el agua limpia del barro y los residuos sólidos producidos por el proceso de depuración. La agricultura utiliza habitualmente como fertilizante el barro de las plantas de tratamiento. Intentamos averiguar qué sucede cuando estas partículas entran en contacto con la Tierra, cuánto tiempo permanecen, a dónde van y a qué organismos afectan. Mes tras mes, los alumnos de Wessner recopilan muestras de agua para conocer el comportamiento de las nanopartículas a largo plazo. La parte vital de las nanopartículas es la superficie, y en ella se agolpa la mitad de sus átomos cuando poseen un diámetro de unos 5 nanómetros. La naturaleza modifica esas superficies, al menos tanto como los investigadores. Podemos diseñarlas como queramos. Pero en cuanto las soltemos en la naturaleza, esta empezará a modificarlas. Y esas modificaciones alterarán las propiedades de los nanomateriales. Las muestras de agua se remiten al laboratorio, donde el profesor Cole Matson analiza su toxicidad. Su objetivo es descubrir qué sucede cuando estas partículas artificiales se encuentran en un entorno natural, cómo reaccionan, si terminan desapareciendo o si modifican su entorno. Hemos avanzado mucho en el conocimiento de los efectos de las partículas en algunas especies de peces, de invertebrados, pero tan solo acabamos de empezar a investigar el efecto que ejercen en el conjunto de un ecosistema o en la parte microbiana de la cadena alimentaria. Y todo ello mientras se desarrolla a un ritmo sostenido la comercialización de productos que utilizan nanopartículas. Por lo general, en Estados Unidos, no hay reglas definidas para los nuevos materiales antes de que se utilicen en productos comercializados. Así que, a menudo, nos vemos obligados a evaluar la nocividad para el hombre o el medio ambiente de productos que ya están en el mercado. Tenemos que plantear lo antes posible las preguntas correctas. La peor pesadilla para todos sería que dentro de 30 años se descubriera un problema grave que podríamos haber detectado al principio. Sí, es una carrera contrarreloj. Pero ante unos materiales radicalmente nuevos, los investigadores parten con desventaja. Uno de los elementos de nuestro trabajo consiste en tratar de imaginar el aspecto que podría tener una partícula peligrosa. ¿Sería azul? ¿Tal vez alargada? ¿Cuáles podrían ser las características de un nanomaterial peligroso? A día de hoy aún no lo sabemos. No sabemos qué nanomateriales se van a inventar ni cómo se van a utilizar. Y tampoco sabemos dónde irán a parar luego. Las incógnitas son muchas. Cambiar la escala de nuestra intervención sobre la materia ha abierto un campo gigantesco. Las propiedades de las nanopartículas no dejan de maravillar a los investigadores con sus casi infinitas aplicaciones potenciales. Para mí y para mis colegas, pensar en las nanotecnologías es un ejercicio constante.
No podemos dejar de pensar en las posibles aplicaciones de los materiales con los que trabajamos. Y cuando nos topamos con un problema, nos preguntamos cómo podría resolverse utilizando esta nueva ciencia. ¿Qué nuevas propiedades podríamos conferir a una partícula para resolver el problema? Estos poderes extraordinarios plantean muchas preguntas sobre su posible impacto negativo. Pero los errores del pasado han marcado a la comunidad científica tanto como a los ciudadanos, y los riesgos potenciales se plantean hoy desde las primeras fases de toda investigación. Poseemos el ansia de avanzar e innovar, pero debemos hacerlo de manera responsable. Es una tecnología muy prometedora, pero no podemos legar a nuestros hijos una serie de problemas que tendrán que resolver ellos. Tenemos que ser más listos que la gente del siglo XX respecto a la protección del medio ambiente. Cada producto que diseñamos para resolver un problema puede generar otros nuevos si no analizamos sus posibles efectos negativos. Pero la nanotecnología es una de las primeras tecnologías que se ha enfrentado a las cuestiones medioambientales y de salud mucho antes de extenderse su uso. Nuestra comunidad científica adopta un enfoque responsable desde los primeros momentos de un descubrimiento. Y esta forma de hacer las cosas forma parte integrante de la nanotecnología. Lo que sin duda es cierto para los investigadores, tal vez no lo sea tanto para la actividad comercial. ¿Podrán garantizar los científicos que la utilización de esta tecnología no tendrá nunca consecuencias imprevistas? Hasta ahora, no hemos advertido efectos negativos. No hemos observado ningún impacto. Muchas de estas partículas fabricadas por el hombre ni siquiera han sido detectadas en el medio ambiente. Sería muy distinto si hubiéramos demostrado que son peligrosas o que entrañan posibles riesgos a largo plazo. No me extrañaría que con el tiempo apareciera alguna consecuencia imprevista que no hemos conseguido detectar con nuestros experimentos. No se puede prever todo, pero sí reducir la incertidumbre y limitar el posible impacto. Solo para comprobar la seguridad de las nanopartículas que ya están comercializadas en Estados Unidos, haría falta esperar entre 30 y 50 años e invertir cerca de $1.000 millones. Es difícil saber cuánto habrá que esperar para saber si los nanomateriales pueden poner en riesgo la salud o el medio ambiente. Pasarán décadas antes de que podamos obtener respuestas completas y tomar nuevas decisiones, y solo para los productos que ya se están usando hoy. ¿Estamos dispuestos a esperar tanto tiempo antes de comenzar a usar esos nuevos poderes? ¿O a la vista de lo que está en juego, preferimos confiar en la convicción de los investigadores más que en certezas basadas en hechos científicos? Yo formo parte de los optimistas. Creo que la nanotecnología contribuirá a mejorar el medio ambiente más que a deteriorarlo. Muchas de las preguntas que se plantean no son de índole técnica o de seguridad. Son filosóficas. ¿Qué tecnologías queremos? ¿Son seguras? ¿Debemos consultar a la opinión pública? ¿Mejoran nuestras vidas? ¿Tienen consecuencias imprevistas? ¿Crean desigualdades? Aceptamos los nuevos productos y seguimos a lo nuestro, pero deberíamos tomarnos la molestia de reflexionar un poco, pensar en el mundo en el que desarrollamos esas tecnologías y en la vida que construimos en torno a ellas.